Buen día, mi nombre es Natalie Ñustes González, estudiante de fisioterapia, y en este video les voy a hablar sobre los fármacos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Es de tener en cuenta que los anticoagulantes y antiagregantes son fármacos para prevenir los coágulos sanguíneos. Para empezar, vamos a hablar de los fármacos antiplaquetarios. Este es como la aspirina. Previene que las células sanguíneas, llamadas las plaquetas, se aglomeren para formar un coágulo. Es importante tener en cuenta de que las plaquetas son pequeños fragmentos de glóbulos sanguíneos que el cuerpo utiliza para formar trombos, y esto genera detener las hemorragias. Es por eso que cuando hay demasiadas plaquetas es la persona, el paciente propenso a la formación de coágulos. Cuando existen coágulos sanguíneos en las arterias, las venas y el corazón, se pueden causar ataques al corazón, derrames cerebrales y bloqueos. Es por eso que estos fármacos se recomiendan para personas con ciertas enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos, con un ritmo cardíaco anormal, llamado fibrilación auricular, un reemplazo de la válvula cardíaca, riesgo de coágulos de sangre después de una cirugía o defectos cardíacos congénitos. Para esto es importante saber y concluir que los fármacos antiplaquetarios lo que genera es que no se junten con tanta frecuencia las plaquetas para favorecer una disminución de los coágulos sanguíneos, bajando el riesgo de enfermedades como las dije anteriormente. Ahora les voy a presentar uno de los fármacos más utilizados como un fármaco antiplaquetario. Esta ya mencionada anteriormente es el ácido acetilsalicílico, más conocido como la aspirina. Este es un medicamento antiplaquetario que es utilizado para lo que ya les mencioné anteriormente. La aspirina es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético no opiáceo. Esto quiere decir que inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor y hace un efecto antiagregante plaquetario irreversible. Su uso clínico es por vía oral. Da un tratamiento o alivio asintomático del dolor ocasional leve o moderado. Se puede dar un tratamiento de la fiebre. Es un antiagregante plaquetario. Se utiliza cuando hay una profilaxis de infarto agudo de miocardio, una tromboflebitis, flebotrombosis y trombosis arteriales, entre otras enfermedades cardiovasculares. También se presenta en enfermedades como artritis reumatoidea, enfermedad de Kawasaki, inflamación no reumática, dolores musculoesqueléticos, lesiones deportivas, entre otras. Su absorción es más irregular en la vía rectal. Esto solo puede ser útil en pacientes que no toleren tomar este fármaco por vía oral o por otra vía. La administración de este fármaco depende del paciente, como por ejemplo en pediátricos en menores de 25 kilogramos a 80 se le genera una dosis máxima de 130 miligramos por día, hasta un máximo de 4 gramos por día. Y también es de tener en cuenta de que depende la patología que se tenga. Este medicamento tiene contraindicaciones en úlcera gastrointestinal, molestias gástricas, hipersensibilidad como asma, angioedema, urticaria o rinitis. Los niños y adolescentes menores de 16 años con fiebre, úlcera gastrointestinal, hemofilia, contraindicado también en la insuficiencia renal o hepática o insuficiencia cardíaca grave. Es por esto también que podemos encontrar otro sinfín de grupo de medicamentos antiplaquetarios. Podemos encontrar el ticagrelor, la ticopledina, prasugrel, cangrelol,
clopidogrel, entre otros fármacos. Ahora vamos a hablar de los fármacos anticoagulantes. Como ya lo dijimos anteriormente, previenen la formación de coágulos o trombos. Esto es al inferir con la actividad de las proteínas involucradas en la coagulación de la sangre. Por este caso les voy a hablar sobre la warfarina. Este es un anticoagulante oral que actúa inhibiendo la formación de los factores activos de la coagulación de la vitamina K independientes en el hígado. La warfarina se emplea en los siguientes usos en edad pediátrica. En los niños no se puede hacer recomendaciones especiales del uso del fármaco diferentes de las de los adultos, aunque existe cierta experiencia de uso en la profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa, el embolismo pulmonar, en la prevención y tratamiento de complicaciones tromboembólicas, entre otros. La warfarina, su dosis y administración, la seguridad y la eficacia no está establecida en niños en base a potentes de ensayos clínicos, pero su uso está bien documentado y por tanto los valores objetivos del uso de la warfarina se considera de la siguiente manera. Se da una dosis de carga inicial de 0,2 miligramos por kilogramo, tras la cual se irá ajustando la dosis hasta alcanzar el objetivo. También encontramos otros fármacos más usados como lo son las heparinas. Estos son medicamentos que actúan inhibiendo directamente la trombina, es decir, la formación de coágulos. Esta se une a la antitrombina y acelera el mecanismo de acción. Las heparinas no fraccionadas son de administración intravenosa y requieren un control estricto para evitar la subdosificación. Hay dos tipos de heparina, la intra y la subcutánea. Lo que se diferencia de la una de la otra es que la heparina de bajo peso molecular se absorbe mejor por una vía subcutánea, lo que hace que su administración sea de 1 o 2 veces al día. Y hay casos en que se puede utilizar en pacientes ambulatorios. Esto se da para tratamientos como la fibrilación auricular o la trombosis venosa. Encontramos que tanto el ácido acetilsalicílico como la warfarina son fármacos que su mecanismo de acción es diferente, sin embargo tienen una relación en sus bases fisiológicas. Esto quiere decir que los anticoagulantes como la warfarina y el ácido acetilsalicílico tienen una función, y es que aceleran el proceso de formación de coágulos en el cuerpo humano, en los vasos sanguíneos. Previenen que las células sanguíneas, que son las plaquetas, se aglomeren para formar los coágulos. Estos también tienen una densidad de carga negativa, por lo que hace es que se une a radicales de lisina, de la AT3, y esto provoca un cambio conformacional en las moléculas, lo que hace que sea más sensible al fármaco y se une a la serina de la proteasa. Lo que genera esto es que produce un cambio conformacional. La heparina se libera y se puede ser utilizada anteriormente, generando así estos dos fármacos una relación para llegar a un mismo objetivo. Para formular este tipo de medicamentos en niños, adolescentes o adultos es muy importante tener en cuenta el peso, la edad y la patología a la cual se va a tratar. Es por esto que cualquier paciente que tome estos medicamentos o antiplaquetarios y lo toma como fármaco para prevención, tiene que tener en cuenta sus contraindicaciones y sus indicaciones. Esto se da también para enfermedades como el accidente cerebrovascular o enfermedades cardiovasculares, entre otras. Cuando se tiene un caso clínico de pacientes con alto riesgo de trombosis
o pacientes como la tromboflebitis, se debe tener una mnemotecnia, la cual es la tríada de Virchow. Esta es que cualquier paciente que presente alguna de estas tres o más de una es propenso a sufrir de trombosis y necesariamente se le debe formular estos fármacos según su edad y peso. Cuando, por ejemplo, se tiene el caso de una fiebre reumática, se le suministra al paciente de 75 a 100 miligramos en 4 tomas por 2 semanas. Cuando no se genera respuesta adecuada, se aumenta la dosis a 125 miligramos. Después se rebaja de 60 a 70 miligramos por día. Esto es de 4 a 6 semanas. En los adultos, el caso más frecuente es la tromboflebitis, lo que genera que se haga un depósito de grasas en personas que tienen riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que son personas con enfermedades preexistentes como la hipertensión, el tabaquismo, exceso de colesterol, mala alimentación, entre otros. Para terminar, es importante tener en cuenta que estos fármacos son muy importantes para ciertas enfermedades y para prevenir y tratar enfermedades que se dan los coágulos en los vasos sanguíneos. Sus desventajas son varias. En esta tenemos que tienen efectos secundarios generales como la diarrea, los vómitos, las náuseas, la distensión abdominal o los gases intestinales. Sin embargo, las ventajas que estos fármacos tienen es que disminuyen significativamente el riesgo y tratan las lesiones o patologías cardiovasculares. Lo que mucha gente hace es tomar 1 o 2 dosis de un antiplaquetario, ya sea como la aspirina, diariamente para contrarrestar la magnitud de su patología y para prevenir. También sirve como una prevención de enfermedades. Esto teniendo en cuenta de que cada persona tiene que tener en cuenta su recetario médico, las contraindicaciones y las indicaciones. Muchas gracias por la atención.